En el módulo 3, exploraremos la biblioteca de plantillas estándar y algunas de sus características integradas que incluyen contenedores de secuencia, algoritmos, iteradores y un par de características más. También veremos el flujo de entrada y salida de archivos. Vamos a discutir el tema de la programación defensiva y cómo podemos hacer el manejo de excepciones dentro de nuestros programas. Vamos a profundizar en el concepto de herencia y polimorfismo. Y luego vamos a ver algunos amigos de las clases y algunos otros tipos de asociaciones en lo que respecta a las clases. Así que la biblioteca de plantillas estándar de C++ es un software para el lenguaje de programación C++, y proporciona una colección de plantillas que nos proporcionan estructuras y funciones de datos de programación comunes. Ahora, la biblioteca de plantillas estándar tiene 4 componentes. Tiene algoritmos, que nos permiten ordenar, fusionar y buscar en función de un patrón. Tiene contenedores, como matrices, vectores, listas, colas, mapas, conjunto y pila. Tiene un objeto de función incorporado, también conocido como funtor, que es un objeto de una clase que proporciona una definición para el operador método. También se compone de iteradores, que se utilizan para acceder a los datos dentro de los contenedores y nos ayuda a atravesar los elementos de estos contenedores utilizando sus funciones miembro. Ahora, en nuestros diagramas de clases UML, nos encontraremos con diferentes tipos de asociación. Entonces, si dos clases en un modelo necesitan comunicarse entre sí, debe haber un vínculo entre ellos. Y ese vínculo puede ser representado por una asociación o un conector. La agregación y la composición son subconjuntos de asociación y representan casos específicos de asociación. Tanto en la agregación como en la composición, los objetos de una clase poseen objetos de otra clase, pero hay una diferencia sutil. En la agregación, esto implica una relación en la que una clase hija puede existir independientemente de la principal. Un ejemplo de esto es un departamento con empleados. Incluso si eliminamos un departamento, los empleados seguirán existiendo. O si tenemos un curso que tiene estudiantes inscritos en él, si interrumpimos el curso, los estudiantes seguirán existiendo. En composición, esto implica una relación en la que el niño no puede existir independientemente del padre. Y un ejemplo de esto son las habitaciones dentro de una casa. Si nos deshacemos de la casa, entonces las habitaciones dejarán de existir. Otro ejemplo es un automóvil y un motor. Un automóvil no está completo y no puede hacer nada sin un engine. Y un motor es prácticamente inútil sin un coche. La herencia es un tipo de relación compuesta que representa una relación ISA y es una de las características clave de la programación orientada a objetos. Nos permite derivar una clase hija a partir de una clase base existente. Una jerarquía de herencia puede ser de herencia única o puede ser una estructura híbrida que tiene varios niveles de profundidad. El término polimorfismo simplemente significa muchas formas y nos permite usar atributos y métodos heredados para realizar una sola acción de diferentes maneras. En C++, una clase amiga puede acceder tanto a los miembros privados como a los protegidos de la clase en la que ha sido declarada amiga. Al igual que las clases de amigos, a una función de amigos se le puede dar acceso especial a los miembros privados y protegidos. Algunas características de una función de amigos son que pueden ser miembros de otra clase, pueden ser declarados como globales, pueden aceptar un objeto como argumento de la clase cuyo valor se quiere acceder. También se puede declarar en cualquier sección de la clase, ya sea bajo los especificadores de acceso público, privado o protegido. Una excepción es un problema que surge durante la ejecución de un programa. Y una excepción de C++ es una respuesta a algún tipo de circunstancia que surge mientras el programa se está ejecutando. Esto puede variar desde entradas de usuario no válidas hasta errores de programación y fallas. El manejo de excepciones nos da una forma de transferir el control de una parte de un programa a otra y se basa en 3 palabras clave: try, throw y catch.
En nuestro bloque try, nos permite definir un bloque de código para que se pruebe en busca de errores mientras se está ejecutando. Throw nos permite lanzar una excepción o un mensaje de error cuando se detecta un problema, y también podemos crear mensajes de error personalizados. Catch le permite definir un bloque de código que se ejecutará si se produce un error en el bloque try. Veremos un ejemplo de una clase de estudiante como se muestra aquí en nuestro diagrama UML. Nuestro objeto de estudiante tendrá un nombre, dirección de correo electrónico, ID, y age. Y veremos tres tipos diferentes de constructores que admite C++. El primero es el constructor predeterminado, y este es un constructor básico que no tiene parámetros, y podemos crear un objeto simple sin ningún parámetro usando el constructor predeterminado. Por lo general, si una clase no tiene un constructor predeterminado, entonces el compilador creará uno. El segundo constructor es un constructor parametrizado, y este tiene una lista de parámetros que podemos usar para inicializar los miembros de datos o las propiedades de la clase. El tercer constructor que tenemos es lo que se conoce como constructor de copias. Vayamos ahora a CodeBlocks y traduzcamos este UML a código C++. Primero vamos a definir una clase de estudiante y vamos a definir nuestras propiedades privadas, nombre, correo electrónico, ID de estudiante y edad. Y tenga en cuenta, si no definimos un especificador de acceso, que estas propiedades serán privadas por defecto. Ahora voy a definir un especificador de acceso público para mis constructores. Primero, definiremos un constructor predeterminado. Y nuestro constructor tiene el mismo nombre que el nombre de nuestra clase, y vamos a usar nuestro constructor predeterminado para inicializar algunos valores para nuestras propiedades. El primer valor será name, y nuestro nombre predeterminado será John Doe. A continuación, tendremos nuestro correo electrónico, seguido del ID de estudiante y age. Y terminaremos con nuestro constructor vacío body. A continuación, definiremos nuestro constructor parametrizado. Así que vamos a sobrecargar nuestro constructor predeterminado. Y ahora inicializaremos nuestras propiedades con estos parámetros values. Ahora definiremos nuestro constructor de copias. Y con el constructor de copias, vamos a pasar un objeto de estudiante, y va a ser un const. Y vamos a crear una referencia a nuestro objeto de estudiante. Dentro de este constructor, vamos a inicializar nuestras propiedades usando nuestro objeto que se pasa en. En este caso, estamos usando st como nuestro objeto, por lo que haremos referencia a st. Y seleccionaremos name. E inicializaremos todas nuestras propiedades de esta manera. Así que tenemos nuestros tres constructores definidos. He agregado un método adicional a nuestro diagrama UML de estudiante llamado printStudentInfo. Y usaremos este método para imprimir la información sobre nuestro student. Sigamos adelante y agreguemos el método printStudentInfo. Este método no requiere ningún parámetro. Y voy a usar una declaración code para imprimir la información del estudiante. Ahora que hemos definido nuestra clase, vayamos a nuestro int main. Vayamos a int main y definamos algunos objetos de estudiante. Así que inicializaré un objeto de estudiante llamado student1. Y solo voy a imprimir manualmente un separador de líneas de estrella para separar cada registro de estudiante. Así que voy a imprimir la información para student1. Y recuerde que establecemos algunos valores predeterminados en nuestro constructor predeterminado para nuestro objeto estudiante. Y esos valores se imprimirán a menos que sobrescribamos esos valores. Vamos a declarar un segundo objeto de estudiante llamado student2.
Y en este escenario, vamos a establecer manualmente los valores para nuestro estudiante usando nuestro constructor parametrizado. Entonces el primer valor será el nombre del estudiante. El segundo valor será el email. El tercer valor será el ID del estudiante. Y el cuarto valor será el estudiante age. Voy a imprimir una línea final y luego mostrar la información para el estudiante. Y voy a imprimir otra línea de estrella para separar este registro. Y en nuestro video sobre funciones, creamos una función que imprimiría nuestra línea de estrella por nosotros. Así que podría seguir adelante y crear un método que imprimiría este separador antes de cada registro. Ahora voy a crear un tercer estudiante llamado Student3. Y en este caso, voy a copiar la información de Student2 a Student3 usando mi constructor de copias. Y para lograr esto, usaré el operador de tarea y estableceré Student3 igual a mi objeto Student2. Entonces, al hacer esto, estoy usando el constructor de copias para establecer el valor de Student3. Ahora simplemente llamaré a printInfo en mi objeto Student3 y él imprimirá la información para Student2. Construyamos y ejecutemos este programa. Y tengo un error. Esto debería ser Student ID. Construyamos y ejecutemos de nuevo. Y ahora tenemos la información impresa para cada estudiante. Student1 es mostrando el conjunto de información usando mi constructor predeterminado. Para mi objeto Student2, utilicé mi constructor parametrize para establecer los valores de mi objeto Student2. Luego creé un tercer objeto Student, Student3, y copié los valores de Student2 a Student3 usando el constructor de copias. He agregado un método adicional a mi diagrama UML de estudiante llamado SetStudentInfo. Y voy a usar este método para demostrar la palabra clave des. La palabra clave des en C++ es un puntero que siempre apunta al objeto actual. Entonces, dependiendo de la situación, siempre que tengamos que referirnos al objeto actual, podemos usar el puntero des. Y se utiliza para garantizar que los miembros de datos adecuados son accedidos y modificados por las funciones miembro. Así que voy a crear una función miembro más llamada setStudentInfo. Y tendrá un tipo de retorno de void. Y voy a crear una referencia al método setStudentInfo. Y tendrá los mismos parámetros que mi constructor parametrize. Solo que esta vez, voy a nombrar mis variables de parámetro con el mismo nombre que mis variables de propiedad de clase reales. Así que la primera cadena de valor será name, email, student ID y age. Voy a usar el puntero des. Así que escribiremos la palabra clave des y usaremos un puntero para hacer referencia a la propiedad real de la clase actual. Así que el primer valor que estableceremos es name y lo estableceremos igual a name, que se refiere a mi variable de parámetro. Y haremos esto para cada uno. Y la forma en que puedes notar la diferencia es que nuestras propiedades de clase son privadas. Y eso se indica con el cuadrado rojo. Y nuestras variables de parámetro son public, que se indica con el cuadrado verde. Ahora crearé un cuarto objeto de estudiante y usaré el setStudentInfo para establecer la información para mi student. Así que crearé el estudiante 4. Y luego llamaré al estudiante 4.setStudentInfo. Y configuremos la información del estudiante 4. Ahora imprimiré una nueva línea e imprimiré la información para el estudiante 4.
Y luego llamaremos al estudiante 4.PrintStudentInfo. Y antes de construir y ejecutar nuestro programa, vamos a encontrar un error. Y vamos a abrir nuestro depurador con F2. Y estamos recibiendo un error que nos dice que no podemos declarar una referencia a void. Una vez que implementamos una referencia a una función en C++, entonces podemos eliminar el tipo de retorno void. Así que eliminaré el tipo de retorno void. Y luego construiré y ejecutaré este programa. Y ahora el programa se ejecuta y obtenemos la información para el estudiante 4. Música. Los elementos de datos estáticos son útiles cuando todos los objetos de la misma clase deben compartir un elemento de información común. Por lo tanto, una variable miembro definida como estática tiene características similares a las de una variable normal, pero es accesible en su vida útil para todo el programa. Incluso continúa existiendo incluso si no hay objetos que hayan sido instanciados de esa clase. Entonces, en pocas palabras, los miembros estáticos son útiles cuando necesitamos compartir datos entre los objetos de una clase. Veamos un ejemplo de esto con una clase de contador. Así que voy a declarar una clase llamada counter. Y voy a crear una propiedad llamada variable count o countVar for short. A continuación, crearé un constructor para counter. Y dentro de este constructor, solo voy a incrementar mi variable count en 1. También voy a declarar un método para obtener el count. Y esto simplemente devolverá mi variable count. Incide en main, voy a declarar 3 counters. Y voy a imprimir el valor count para cada uno de mis objetos. Así que voy a hacer un code. Y vamos a imprimir el conteo es. Y vamos a llamar a getCount en nuestra variable count. Y vamos a copiar esto 2 veces más. Y permítame agregar una línea final. Y copiaremos esto 2 veces más. Y llamaremos a getCount para cada uno de nuestros objetos. Ahora construyamos y ejecutemos nuestro programa. Y para el recuento 1, obtenemos 1. Para el recuento 2, obtenemos un valor basura 83. Y también para el recuento 3, también obtenemos 1. Ahora la razón de este valor basura 83 es que no inicializamos nuestra variable de conteo a un valor. Así que cerremos esto e inicialicemos nuestra variable de conteo a 0. Así que lo que haré es que simplemente estableceré mi variable de conteo igual a 0. Y construiré y ejecutaré el programa de nuevo. Y esta vez obtengo los valores correctos para cada uno de mis objetos. El conteo es igual a 1. Porque cada uno de estos objetos son independientes entre sí. Por lo tanto, cuando cada uno de ellos se inicializa, la variable count que es igual a 0 se incrementará a 1 tan pronto como instanciamos un objeto. Ahora veamos cómo implementaríamos un miembro de datos estáticos, así que eliminaré esto. Y podemos inicializar propiedades estáticas fuera de la clase. Tan similar a una función miembro, necesitaremos el tipo de retorno o el tipo de datos, el nombre de la clase, nuestro operador de resolución de alcance. Y seleccionemos nuestra variable count y establezcamos la casilla 0 en 0. Ahora, si intento ejecutar mi programa tal cual, obtendré un error. Y si expandimos nuestro depurador, veremos que nuestro error dice que nuestra variable count no es un miembro de datos estáticos de nuestra clase counter. Por lo tanto, necesitaremos cambiar esto a un miembro de datos estático para deshacernos de este error. Así que escribamos static
Y ahora construyamos y ejecutemos nuestro programa de nuevo. Y esta vez, cuando ejecutamos nuestro programa, count para cada uno de nuestros objetos es igual a 3. Así que antes era 1 para cada miembro, y esta vez es 3. Y la razón de esto es que el constructor se llama 3 veces porque creamos 3 objetos. Y por lo tanto, como hemos definido un miembro de datos estático, count se incrementa 3 veces para cada uno de estos objetos. Entonces cada uno de ellos ahora imprimirá 3 porque count se ha incrementado 3 veces. También podemos crear métodos estáticos dentro de nuestra clase. Vamos a cambiar nuestro método getCount a un método estático. Así que escribiremos la palabra clave static antes de nuestro método. Y dentro de main, vamos a comentar estas 3 líneas. Ahora, dado que getCount es un miembro estático público de mi clase de contador, puedo llamar directamente a mi clase de contador y al método getCount correspondiente para imprimir el valor de count. Entonces, cuando tenemos métodos estáticos públicos, no necesitamos instanciar ningún objeto de esa clase para poder llamar a ese método estático público. Construyamos y ejecutemos este programa y obtengamos el valor 3. Y la razón por la que el valor es 3 es porque hemos creado 3 objetos en esta primera línea. Y cada objeto ha incrementado nuestra variable de conteo en 1. Vamos a comentar esta primera línea. Y ahora cuando ejecutamos nuestro programa, obtenemos 0. Correcto, así que ahora simplemente devuelve el valor actual de nuestra variable count. Y cualquier valor que tendría esta variable si la cambiamos a 1. Por supuesto, cuando ejecutamos nuestro programa, ahora imprimirá el valor como si fuera 1. En este video, vamos a ver una forma más útil ejemplo que demuestra algunos aspectos nuevos de las clases, a saber, la sobrecarga del constructor, la definición de funciones miembro fuera de la clase y también el paso de objetos como argumentos de función. Así que voy a crear una clase llamada distancia y vamos a definir algunas propiedades privadas. Vamos a definir feet como un número entero y también inches como una variable de punto flotante. Luego voy a declarar un especificador de acceso público. Y ahora voy a definir un constructor para mi clase de distancia. Y la clave a tener en cuenta con los constructores es que los constructores tienen el mismo nombre que la clase. Así que en este caso, dado que el nombre de mi clase es distance, el nombre de mi constructor también será distance. Así que primero definiré un constructor predeterminado. Y un constructor predeterminado no tiene ningún parámetro. No tiene nada dentro de paréntesis. Y este constructor predeterminado inicializará feet a 0 y inches a 0.0. Ahora hay 2 formas en que podríamos hacer esto. La primera forma en que podríamos simplemente establecer pies iguales a 0. Y luego podríamos establecer pulgadas iguales a 0.0. Así que esta es una forma en que podríamos inicializar nuestras propiedades privadas. Otra forma en que podríamos lograr esto es escribiendo el nombre del constructor, teniendo nuestros paréntesis vacíos, y luego poniendo 2 puntos después de mis paréntesis. Y vamos a usar este método de inicialización donde usamos los paréntesis, pondremos el valor dentro. Así que los pies se inicializarán a 0. Y separaremos con una coma nuestro inches property. Y entre paréntesis, también lo inicializaremos a 0. Y luego solo tendremos nuestras llaves vacías. Así que cualquiera de los 2 métodos se puede usar para definir un constructor predeterminado. Es posible que vea que este se usa más a menudo en los ejemplos.
Así que solo comentaré esta primera opción. Lo dejaré ahí para su referencia. Ahora vamos a sobrecargar nuestro constructor de distancias. Así que vamos a definir otro constructor. Y esta vez tendremos parameters. Así que primero vamos a pasar un int que establecerá el valor para feet. Y luego pasaremos un float para establecer el valor de nuestras pulgadas. Luego usaremos nuestros dos puntos y especificaremos que feet se establecerá en el valor de lo que se pasa en. Y luego separaremos con una coma y estableceremos pulgadas en el valor que se pasa en. Y luego tendremos nuestras llaves vacías una vez más. Así que este tipo de constructor se conoce como constructor parametrizado. Ahora que tenemos nuestro constructor establecido, definiré un método con un tipo de retorno void llamado getDistance. Y esto le pedirá al usuario que ingrese algunos valores. Así que abriré mi llave. Y primero vamos a pedirle al usuario que ingrese los pies. Y luego usaremos nuestro sim para almacenar ese valor dentro de nuestra variable feet. Y también les pediremos que ingresen las pulgadas y almacenen el valor dentro de nuestra propiedad de pulgadas. A continuación, vamos a definir una función que muestre nuestra distancia. Así que llamaremos a esta función displayDistance. Y dentro de esta función, vamos a imprimir los pies y concatar las pulgadas al final. A continuación, vamos a agregar un prototipo de función o declaración a nuestra clase. Y vamos a definir una función miembro. Así que esta declaración tendrá un tipo de retorno de void. Y el nombre de esta función será addDistance. Viendo que vamos a sumar la distancia de dos objetos para nuestros parámetros, vamos a pasar nuestro objeto de distancia. Ahora fuera de nuestra clase de distancia, que termina aquí, vamos a definir nuestra función miembro, que será la definición de nuestra declaración addDistance. Así que necesitaremos agregar el tipo de retorno, que es un tipo de retorno de void. Y ahora vamos a necesitar escribir el nombre de la clase. Entonces el nombre de la clase es distance. Y ahora vamos a usar un operador familiar, que es el operador de resolución de alcance, que es el signo de dos puntos dobles. Y vamos a resolver el método addDistance a nuestra clase de distancia. Así es como se define una función miembro. Y luego abriremos nuestros paréntesis. Y definiremos dos argumentos. Llamémoslo de 2 y de 3. Y estos serán los dos objetos de distancia que se pasarán como argumentos. Y ahora abramos nuestras llaves para definir esta función. Ahora lo primero que haré con los dos objetos de distancia que se pasan es que primero agregaré las pulgadas. Así que estableceré pulgadas iguales a, y agregaré mi objeto de 2 puntos pulgadas a mi objeto de 3. También voy a inicializar feed a 0. Así que permítame igualar feed a 0, en caso de que feed almacenara algún valor arbitrario. Ahora vamos a usar una declaración if. Así que diremos si pulgadas es mayor o igual que 12, y sabemos que 12 pulgadas hacen un pie. Entonces, si nuestras pulgadas son mayores o iguales a 12, primero vamos a disminuir las pulgadas en 12, o un pie, y vamos a aumentar los pies en 1. Así que vamos a establecer pulgadas menos igual a 12.0. Y luego incrementaremos los pies en 1. Finalmente, vamos a sumar los pies de los dos objetos.
Así que vamos a igualar los pies más la suma de 2 puntos pies más de 3 puntos pies. Así que esta línea simplemente sumará los pies y los almacenará dentro de nuestra propiedad feed. Ahora que tenemos definida nuestra clase de distancia y también nuestra función miembro, que tomará dos objetos de distancia y los agregará. Ahora podemos probar esta funcionalidad dentro de Endmain. Así que permítanme primero definir o inicializar dos objetos de distancia. Así que crearé la distancia 1 y también la distancia 3. Así que hemos definido dos longitudes. Y para nuestra distancia 2, voy a usar el constructor para inicializar la propiedad feed en pulgadas. Así que pondré pies iguales a 11 y pulgadas iguales a 6.25. Ahora voy a preguntar al usuario para ingresar algunos valores para la distancia 1. Así que llamemos a la distancia 1. Obtener la distancia. Y para la distancia 3, simplemente voy a llamar a agregar distancia. Y pasaré la distancia 1 y la distancia 2 como mis argumentos. Finalmente, voy a imprimir el valor de estos tres objetos. Así que usaremos nuestra declaración code. Y vamos a imprimir esto 1 y concatenar esta distancia de visualización de un punto. Y copiaré esta declaración dos veces más. Y imprimiremos estos dos y la distancia 3. Y permítanme cambiar el valor de mis pies rápidamente a 15. Ahora que tengo estas declaraciones de impresión, permítanme agregar una línea final. Ahora construyamos y ejecutemos esto y obtendremos un error. Ahora veamos qué dice nuestro mensaje de error. Y nos dice que no hay coincidencia para nuestro operador de inserción. Oh, entonces cometí un error aquí. Esto debería ser un punto y coma en lugar de nuestro operador de inserción. Así que solo una de las razones por las que suelo poner mis declaraciones en diferentes líneas. Así que eso debería arreglar el issue. Construyamos y ejecutemos de nuevo. Otro programa me pide que ingrese feed. Entonces ingresaré 10 pies. Y entremos 9.14 pulgadas. Y obtenemos la distancia 1 igual a 10 pies y 9.14 pulgadas. Al igual que ingresamos se ha establecido la distancia 2. La distancia 2 se estableció en 15 pies y 6.25 pulgadas. Y obtenemos el mismo valor para la distancia 3. Y puedo ver la razón por la que estamos imprimiendo la distancia 2 dos veces. Así que cambiemos eso e introduzcamos la distancia 3. Así que construyamos y ejecutemos esto de nuevo. Así que introduzcamos 10 pies, 9.14 pulgadas. Y ahora obtenemos el valor de la distancia 3, que combina la distancia 1 y 2. Por lo tanto, obtenemos 26 pies y 3.39 pulgadas. Ahora te darás cuenta de que nuestra clase a distancia se está llenando bastante. Tenemos una clase en la parte superior y también tenemos una función miembro y tenemos int main todo el camino aquí abajo. Así que vamos a organizar nuestro código en componentes más manejables. Lo primero que haré es crear un archivo de encabezado y agregarle mi clase de distancia. Así que primero iré a file, create new empty file. Y guardaremos nuestro archivo y llamaré a mi archivo distance.h. Así que el nombre de mi clase .h. Y voy a copiar sobre mi directiva Yostream y usar el espacio de nombres estándar.
Y luego voy a copiar a distancia class. Así que cortaré toda esta clase y la función miembro y la pegaré dentro de mi distancia.hfile. Ahora dentro de mi archivo cpp.principal, incluiré mi archivo de distancia.h. Así que ahora, cuando construimos y ejecutamos nuestro programa, se ejecuta igual que antes. Sin embargo, hay una forma más en que podemos separar aún más el código de nuestro programa para hacerlo un poco más manejable. Así que imagina que tenemos varias funciones miembro que se declaran dentro de nuestra clase de distancia. Tendríamos que tener todas esas funciones miembro definidas debajo de la clase. Podemos crear un archivo separado para nuestras funciones miembro. Así que vamos a hacer eso. Así que crearemos un nuevo archivo. Y lo guardaremos. Y esta vez lo llamaremos testance.cpp. Así que ahorraremos it. Presione OK. Y ahora podemos tomar nuestra función miembro de nuestro archivo de encabezado principal. Y podemos pegarla dentro de nuestro archivo testance.cpp. Ahora, para que esta función sepa que pertenece a la clase de distancia, tenemos que incluir el archivo de encabezado distance.h en la parte superior de nuestro archivo distance.cpp. Así que ahora nuestra función miembro podrá resuelva nuestra función addDistance o cualquier otra función miembro a la clase distance, que se encuentra dentro de nuestro archivo distance.h. Así que podremos encontrar la declaración aquí y poder llamar a la función miembro desde este archivo. Entonces, si volvemos al punto principal CPP, vemos que nuestro archivo se ve ajustado. Así que construyamos y ejecutemos esto de nuevo. Y nuestro programa sigue funcionando como debería. Vamos a entrar en 8 pies. Y 4.78 pulgadas. Y luego obtenemos nuestros valores y la suma de nuestras dos distancias, que está siendo calculada por nuestra función miembro. Así es como organizarías tu código, teniendo tu clase en un archivo de encabezado y cualquier función miembro relacionada en su propio archivo. La encapsulación en la programación orientada a objetos tiene que ver con la ocultación de datos. Y esto dicta que las funciones no miembro no deberían ser capaces de acceder a los datos privados o incluso protegidos de un objeto. Así que la política es que si no eres miembro de esa clase, no tienes acceso a ella. Pero a veces este tipo de escenario es inconveniente. Por lo tanto, podemos usar funciones amigas como puentes. Así que imagina que quieres que una función opere sobre un objeto de dos clases diferentes. Y tal vez la función tome los objetos de las dos clases como argumentos y luego operan sobre sus datos privados. En esta situación, una función amiga puede actuar como un puente entre estas dos clases. Definamos dos clases, clase A y clase B. Y aquí en la parte superior, solo vamos a tener nuestra palabra clave de clase y la clase B. Y esto será necesario para nuestra declaración de función amiga. Ahora vamos a definir la clase A. Tendrá una propiedad entera privada llamada data y tendrá un constructor predeterminado público y nuestra función amiga. Y vamos a inicializar nuestros datos value to 3. Para definir una función de amigo, usamos la palabra clave friend. Y esta función devolverá un número entero y lo llamaremos función de amigo o func para abreviar. Y esto aceptará parámetros tanto para la clase A como para la clase B. Ahora definamos la clase B. Y la clase B también tendrá un miembro de datos enteros privado y también tendrá un constructor predeterminado público y un friend function. Y en este caso, vamos a inicializar los datos en 7.
Y ahora definiremos nuestra función friend, que será similar a la que está en la clase A. Ahora, fuera de la clase B, ahora voy a definir mi función friend. Así que necesitaremos el tipo de retorno. Y dado que nuestro friend es diferente de una función miembro, simplemente ahora podemos escribir el nombre de nuestra función. Y ahora pasaremos objetos temporales para la clase A y B. Y simplemente vamos a agregar nuestros datos de clase A a nuestros datos de clase B. Ahora dentro de main, vamos a inicializar un objeto para ambas clases. Y vamos a usar nuestra función friend para imprimir el suma de nuestros datos de clase A y datos de clase B. Así que haremos una salida C y llamaremos a nuestra función amiga y pasaremos nuestro objeto A y nuestro objeto B. Así que ahora ejecutemos nuestro programa y imprimamos el valor 10 en la consola. Así que nuestra función amiga pudo acceder al miembro de datos privados para la clase A y también al miembro de datos privados para la clase B e imprime la suma de esas dos propiedades. Otra forma en que podríamos lograr esto en lugar de tener una declaración de clase para la clase B en la parte superior es definir una clase amiga. Las funciones miembro de una clase se pueden hacer todas amigas al mismo tiempo. Podemos lograr esto haciendo que toda la clase sea amiga. Modifiquemos nuestro ejemplo anterior y creemos una clase amiga para acceder a los datos dentro de nuestra clase. Ahora eliminaré esta declaración en la parte superior. Y convertiré esta función friend en una clase friend. Así que eliminaré la declaración de la función y declararé una clase amiga B. Ahora dentro de la clase B, eliminaré la propiedad de datos privados. Y también eliminaré la función constructora y amiga. Ahora solo definiremos las funciones normales que tendrán acceso a los miembros de datos privados en la clase A. Así que las funciones tendrán un tipo de retorno de void. Y lo llamaré función amiga 1 y función amiga 2. Y entre paréntesis, vamos a pasar un objeto A. Y en esta función, solo vamos a imprimir el valor del miembro de datos. Y vamos a hacer referencia a nuestro objeto A.data. Vamos a crear otra función que devuelva el cuadrado. Y de nuevo, pasaremos un objeto de clase A. Y esta vez imprimiremos el cuadrado. Ahora vamos a eliminar nuestra definición de función amiga. Y ahora dentro de main, usaremos nuestro objeto B para acceder a los objetos de la clase A. Así que haremos referencia al objeto b.friendFunction1. Y entre paréntesis, simplemente pasaremos nuestro objeto A. Y también vamos a llamar a la función square. Ahora construyamos y ejecutemos nuestro programa. Y tenemos un error, así que vamos a abrir nuestro depurador. Y cometí un error. Déjame cambiar mi operador. Ahora construyamos y ejecutemos de nuevo, y obtenemos el valor de nuestro objeto de datos en A y también el cuadrado de ese valor. Vamos a usar una función friend en nuestra clase de distancia que nos dará el cuadrado de una distancia ingresada y la asignará a la función de pies cuadrados. Modifiquemos nuestra clase de distancia y agreguemos nuestra función friend. Así que voy a usar mi palabra clave friend. Y el tipo de retorno será float. Y nombraré mi función square. Esta función aceptará un objeto de distancia como parámetro. Ahora vamos a definir esta función. Así que solo tendré que escribir el tipo de retorno float y el nombre de la función y pasar en mi objeto de distancia. Simplemente lo llamaremos d. Y ahora definiremos nuestra función.
Ahora definiré variables de flotación para los pies y para mi cuadrado. Y voy a convertir mis pies en una variable de punto flotante. Así que llamaré a esto pies flotantes. Y lo igualaré a las pulgadas más los pies divididos por 12 para convertirlo en un flotador. Ahora vamos a calcular el cuadrado de los pies. Y para hallar el cuadrado, vamos a multiplicar nuestros pies almacenados como un punto flotante por sí mismo. Finalmente, devolveremos el valor de pies al cuadrado. Ahora dentro de main, vamos a crear un objeto de distancia y pasar nuestros valores y luego encontrar el cuadrado de la distancia. Así que primero, vamos a definir nuestro objeto de distancia y vamos a pasar en 4 pies y 7 pulgadas. Y voy a definir una variable llamada pies cuadrados. Y la igualamos a mi llamada a la función cuadrada. Y dentro de esta función, voy a pasar en mi objeto de distancia que creamos en la línea de arriba. Así que nuestra función friend nos permite encontrar los pies cuadrados de un objeto de distancia usando esta notación funcional. Ahora imprimiré la distancia y también los pies cuadrados de los valores que se ingresaron. Así que haremos una C. Y la distancia va a ser igual a la distancia de visualización de puntos de mi objeto de distancia. Y también voy a imprimir el cuadrado. Y vamos a concatar nuestra variable de pies cuadrados y el resto de nuestra declaración de impresión. Ahora construyamos y ejecutemos y obtengamos nuestros valores. La distancia es igual a 4 pies y 7 pulgadas. Y el cuadrado de esos valores es 21.0069 pies cuadrados. En la biblioteca de plantillas estándar, hay algoritmos que realizan ciertas operaciones en colecciones de datos. Y estos algoritmos están diseñados para funcionar dentro de los contenedores de la biblioteca de plantillas estándar. Una de las cosas asombrosas de estos algoritmos es que puedes aplicarlos a matrices ordinarias de C++, lo que puede ahorrarte bastante tiempo y esfuerzo al programar con matrices. En este video, vamos a ver varios de estos algoritmos y aplicarlos a una matriz. Primero, importaré la librería de algoritmos. Así que vamos a incluir el algoritmo y ahora vamos a definir nuestro array. Así que vamos a definir un array de enteros y vamos a establecer algunos valores dentro de nuestro array. Ahora dentro de main, voy a definir un puntero para ayudarme a localizar el valor 44 dentro de este array. Así que vamos a definir nuestro puntero y vamos a establecer nuestro puntero igual a la función find en nuestro algorithm library. Así que escribiremos find. Y abrimos nuestros paréntesis y esta función acepta 3 parámetros. Así que el primer parámetro será nuestro array. Así que pasaremos nuestra variable de array. El segundo parámetro definirá el tamaño del array. Así que en mi array, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Así que pasaré en array más 8 para el tamaño y el valor que queremos ubicar en esta matriz es el valor 44. Y voy a imprimir la posición en la que aparece el valor 44 en esta matriz. Así que voy a hacer una C y voy a concatar la posición en la que se encuentra el valor. Entonces, entre paréntesis, tendré mi variable de puntero y restaré la matriz de mi puntero y pondré una línea final. Y construyamos y ejecutemos nuestro programa. Y nos permite saber que el valor 44 se encontró en la posición 3. Y esto es correcto, porque nuestro índice de matriz comienza en 0, 1, 2 y 3. Ahora vamos a echar un vistazo a la función del algoritmo de conteo. Así que comentemos lo que tenemos. Y voy a agregar algunos valores duplicados adicionales dentro de mi matriz.
Ahora dentro de mi main, voy a saber dentro de ella main, voy a definir un número entero n y establecerlo igual a mi llamada a la función count. Y dentro de los paréntesis, el primer parámetro será mi matriz. El segundo parámetro sería el tamaño de mi matriz. Así que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 valores en mi array. Entonces esto será array más 10. Y el valor en el que queremos centrarnos es el valor 44 para ver cuántas veces aparece en mi array. Ahora voy a imprimir el valor de n. Así que voy a hacer una C y voy a concatar n. Ahora construyamos y ejecutemos nuestro programa. Y nuestro programa nos hace saber que el valor 44 se encontró 3 veces en nuestro array. Veamos ahora el algoritmo de ordenación. Y para este, voy a agregar algunos valores negativos a mi array. Así que cambiaré los valores de un par de estos a negativos. Y también agregaré un 0. Ahora dentro del main, llamaré a la función de ordenación. Y dentro de los paréntesis, simplemente conectaré mi matriz y el tamaño de la matriz. Entonces el tamaño de mi matriz es 11. Ahora usaré un bucle for para mostrar la matriz ordenada. Y vamos a imprimir nuestros elementos de matriz. Así que pondremos nuestro iterador entre corchetes. Ahora construyamos y ejecutemos nuestro programa. Y ordenamos nuestros números del número más bajo al más alto. El siguiente algoritmo que observamos es el algoritmo de búsqueda. Y el algoritmo de búsqueda opera en dos contenedores a la vez. Así que vamos a necesitar una segunda matriz con un patrón para lo que nos gustaría buscar dentro de nuestra primera matriz, que es nuestra matriz de origen. Así que definamos una matriz de patrones. Y digamos que queremos ubicar los valores 32, 65 y 88. Ahora vamos a comentar esta primera parte. Y vamos a declarar un puntero. Y vamos a igualar nuestro puntero a nuestro algoritmo de búsqueda call. Y el primer parámetro será nuestro array fuente. Así que pasaremos en array y también el tamaño del array. Así que array más 11. El tercer parámetro será nuestro patrón array. Así que pasaremos nuestro patrón y el tamaño de nuestro patrón array. So patrón más 3. Ahora usaremos una declaración if. Y diremos que si el puntero es igual al tamaño de nuestra matriz de origen, entonces array plus 11. Así que esto está comprobando si hemos llegado al final de la matriz y no hemos encontrado nuestra coincidencia. Primero, vamos a imprimir que no se encontró ninguna coincidencia. De lo contrario, vamos a imprimir las posiciones en las que se encontró la coincidencia. Así que vamos a hacer una salida C. Y la coincidencia se encuentra en y vamos a concatar nuestro puntero menos la matriz de origen. Y solo pondré una línea final al final. Entonces, para este, eliminaré el 0 al final. Y cambiaré esto a 10. Ahora que tenemos 10 elementos, construyamos y ejecutemos esto de nuevo. Y obtenemos la coincidencia encontrada en la posición 10. Así que hay dos categorías principales de contenedores en la biblioteca de plantillas estándar. Hay contenedores de secuencia y también contenedores asociativos. En este video, discutiremos uno de los tres contenedores de secuencia, vectors. Y a lo largo de los próximos dos videos, veremos cómo funcionan los contenedores de secuencia y sus funciones miembro. Ahora puedes pensar en un vector como un array inteligente. Un vector administrará la asignación de almacenamiento en tu nombre, expandiendo y también contrayendo el tamaño del vector a medida que insertas y borras datos.
Así que esta es la principal diferencia entre un vector y una matriz. Un vector es dinámico. Puedes agregar y quitar elementos como quieras. Ahora, para usar vectores, necesitaremos incluir nuestra biblioteca de vectores. Y dentro de mi endmain, voy a declarar un vector de números enteros. Así que usaremos la palabra clave vector. Y necesitaremos algunos corchetes angulares. Y dentro de estos corchetes angulares, definiremos nuestro tipo de datos. Así que definiremos un entero. Y llamaré a mi vector v1. Ahora vamos a usar la función miembro pushback para poner o agregar valores al dorso de este vector. Así que escribiremos v1. Y usaremos el pushback. Y copiaré esto unas cuantas veces más para agregar 5 elementos a mi vector. Y para mostrar los valores en mi vector, usaré un bucle for para recorrer el vector e imprimir cada elemento. Así que definamos nuestro bucle for. Y definiré un iterador. Y mientras mi iterador sea menor que el tamaño de mi punto vectorial, así que tenemos una función miembro de tamaño que podemos usar que realiza un seguimiento del tamaño de mi vector. Luego incrementaré mi iterador en 1. Y luego imprimiré los elementos dentro de este vector. Ahora construyamos y ejecutemos este programa. Y obtenemos un error, así que asegurémonos de que diga que tenemos la variable incorrecta. Así que agreguemos el nombre de la variable correcta, que es v1. Ahora construyamos y ejecutemos esto de nuevo. Y obtenemos impresos los valores que están dentro de este vector. Ahora podemos reemplazar fácilmente los valores en nuestro vector. Por ejemplo, podemos acceder al elemento en la posición 0, de manera similar a como lo haríamos en una matriz. Y podemos reemplazar este valor. Y lo cambiaremos a 5. Y también cambiamos el valor en la posición 3. Y ahora copiaré mi bucle for. Y también imprimiré una cadena para que sepamos que estos son los nuevos valores. Ahora construyamos y ejecutemos este programa de nuevo. Y los valores en la posición 0 y la posición 3 han sido actualizados. Además de la función pushback, también tenemos una función popback. Así que llamamos a v1, popback. Esto eliminará el último elemento de la matriz. Así que vamos a ejecutar este programa de nuevo. Y debería eliminar 17 de nuestra lista. Right. Así que ahora tenemos 4 valores en nuestra matriz después de usar la función popback. También hay un método para insertar valores en nuestra matriz. Así que vamos a insertar un elemento. Así que usaremos el método de inserción. Y el primer parámetro será el comienzo de nuestro vector. Así que seleccionaremos el método v1, begin. Y si quisiéramos insertar un elemento en la posición 2, simplemente podríamos usar un +2. Así que este v1. Begin representa el comienzo del vector en la posición 0. Entonces, si quisiéramos agregar un elemento en la posición 2, usaríamos un +2. Y vamos a insertar el número 100. Ahora vamos a construir y ejecutar nuestro programa. Y ahora vemos que 100 se muestra en nuestra nueva lista después de insertarlo en la posición 2. Así que recuerda, comienza en la posición 0, 1 y en la posición 2. También podemos usar un método de borrado para borrar un elemento en cualquier posición. Así que llamaremos al método v1 y days. Y de nuevo, el primer parámetro será el comienzo de nuestro vector. Y entraremos en la posición en la que queremos borrar el elemento. Así que agregaremos un 3 para borrar el elemento en la posición 3. Ahora vamos a ejecutar esto de nuevo. Y tenemos un error. Vamos a abrir nuestro depurador, y asegurémonos de que tenemos nuestro punto y coma. Ahora vamos a construir y ejecutar de nuevo. Y cuando comparamos las dos listas, ahora estamos viendo que el elemento en la posición 3 ha sido borrado.
Así que hay muchas más funciones miembro asociadas con vectores. Y te animaría a que sigas adelante y pruebes algunas de ellas y veas exactamente lo que hacen, lo que sería útil en futuros programas que construyas. Un contenedor de lista STL es una lista doblemente enlazada, lo que significa que cada elemento contiene un puntero no solo al siguiente elemento, sino también al elemento anterior. Un contenedor de lista almacena la dirección de los elementos frontal y posterior, lo que permite un acceso muy rápido a ambos extremos de la lista. En este ejemplo, vamos a ver cómo se pueden empujar, leer y extraer datos tanto desde el frente como desde el reverso de una lista. Primero, incluyamos nuestra biblioteca de listas. Y ahora vamos a declarar una lista. Así que usaremos la palabra clave list. Y vamos a declarar una lista de enteros. Así que voy a introducir el tipo de datos int en mis corchetes angulares. Y voy a nombrar esta lista i. Así que vamos a poner un par de elementos al final de nuestra lista. Así que haremos referencia a nuestro objeto de lista y usaremos el método pushback. Y retrocedamos un par de valores. Así que copiaré esto un par de veces y cambiaré el valor. Y también vamos a colocar algunos elementos al frente de nuestra lista. Podemos obtener el tamaño de nuestra lista llamando al método size. Así que lo almacenaré dentro de una variable llamada listSize. Y establezca esto igual a nuestro objeto de lista i. Ese tamaño, sé que vamos a leer los elementos de nuestra lista comenzando por el frente. Así que definiré un vehicle for. Y declararé un iterador. Y siempre que el valor sea menor que el tamaño de nuestra lista, podemos incrementar en 1. Y vamos a imprimir los artículos en el frente. Así que llamaremos a la lista punto frontal. Y después de leer el artículo del frente, también vamos a sacar el artículo del frente de nuestra lista. Terminaré imprimiendo una nueva línea. Y ahora construyamos y ejecutemos este programa. Así que hemos empujado los datos al final o al final de la lista y también al principio de la lista de tal manera que cuando mostremos y eliminamos los datos del frente de nuestra lista, aparecen en orden normal. Ahora veamos algunas de las funciones miembro asociadas con las listas, a saber, la fusión inversa y las funciones miembro únicas. Para este ejemplo, solo comentaré lo que tengo actualmente. Y primero declararé un iterador y llamémoslo j. Y declaremos dos listas de tipo int. Y lo nombraremos lista 1 y la lista 2. También vamos a declarar dos matrices de tipo int y agregaremos 4 valores a nuestra primera matriz. Y crearemos una secundaria llamada matriz2. Y agregaremos 5 valores a esta matriz. Ahora definiré un vehicle for que agregará estos valores de matriz a mis listas. Así que ya tenemos nuestro iterador definido. Así que simplemente lo inicializaré a 0. Y siempre que sea menor que el tamaño de nuestra primera matriz, que es de 4 elementos, incrementaremos en 1. Y ahora llamaremos a la lista un punto pushback. Y dentro del parámetro, tendremos la matriz 1. Y vamos a incluir nuestro iterador entre corchetes. Y copiaré esto para loop. Y lo modificaré para la matriz 2. Así que la matriz 2 tiene 5 elementos. Y cambiaremos nuestro elemento de la lista 1 a la lista 2. Y cambiaremos la matriz 1 por la matriz 2. Ahora lo primero que haremos es llamar a la lista un punto inverso. Y esto invertirá nuestra lista. Y luego llamaré a la lista un punto merge. Y dentro de los paréntesis, la fusionaré con la lista 2. Y para demostrar el único, cambiaré este valor de 45 a 40. Y eliminará el duplicado. Así que llamemos al método único.
Ahora vamos a obtener el tamaño de la lista 1. Así que llamaremos a la lista un método de tamaño de punto. Y lo almacenaremos dentro de mi variable de tamaño. Ahora usaré un BioCoWow. Y aunque la lista 1 no está vacía, así que tengo mi operador not. Y estoy diciendo que mientras la lista 1 no está vacía. Imprimamos los elementos empezando por el frente. Así que usaré un code. Y llamaré a la lista una función de frente de punto. Y luego llamaré a la lista un frente pop de punto e imprimiré una línea final al final. Ahora construyamos y ejecutemos este programa. Y agreguemos nuestro punto y coma. Y asegurémonos de que tenemos nuestra lista de variables correcta 1. Así que obtenemos nuestro resultado. Y si miramos de cerca, veremos que la lista 1 se ha invertido. Así que todos los contenidos de la lista 1 aparecen en orden inverso. Además, lo hemos fusionado con la lista 2. Así que estamos viendo el ojo. Así que estamos viendo los elementos de la lista 1 y la lista 2. Ahora el método único no funciona porque en realidad invertimos la lista 1 antes de llamar a la función única. Entonces, si cerramos esto y comentamos nuestra función inversa y ejecutamos esto de nuevo, notará que solo aparece una instancia del valor 40 en nuestra lista. Ha eliminado el valor duplicado después de fusionar la lista 1 y la lista 2 y solo lo muestra una vez. La mayoría de los programas necesitan guardar datos en archivos de disco y leer los datos nuevamente en el sistema. Trabajar con estos archivos de disco requiere un conjunto diferente de clases. El flujo if para la entrada, flujo f para entrada y salida, y también el flujo of para salida. Los objetos de estas clases se pueden asociar con archivos de disco y podemos usar sus funciones miembros para leer y escribir en estos archivos. En este video, vamos a explorar los diferentes componentes que entran en la entrada y salida de archivos. En primer lugar, vamos a escribir algunos datos en un archivo y para lograr esto, necesitaremos un par de bibliotecas más. Necesitaremos el flujo F para la entrada y salida de archivos. También necesitaremos la cadena class. Dentro de enmain, voy a definir un carácter y establecer mi carácter igual a x. Voy a definir un número entero llamado y establecer y igual a 80. Definiremos un doble igual a 6.02. Y tendremos un par de entradas de cadena, cadena 1, y una segunda cadena, cuerda 2. Ahora usaremos el stream. Y vamos a usar el método de archivo out. Y vamos a crear un archivo para almacenar estos valores. Así que llamaré a este archivo data, txt. A continuación, vamos a insertar este data. Y ahora vamos a escribir estos datos usando nuestro objeto de archivo out. Primero escribiremos nuestro char, luego nuestro entero, agregue manualmente un espacio entre los números. A continuación, agregaré mi double, luego mi cadena 1, incluiré un espacio entre las cadenas, y luego la cadena 2. Y una vez que esto esté completo, imprimiré un mensaje de confirmación, haciéndonos saber que el archivo fue escrito. Aquí hemos definido un objeto llamado archivo out, y lo hemos convertido en un miembro de la clase de flujo of. Así que lo hemos inicializado para que sea data.txt de archivo. Y usando este objeto de archivo out, podemos escribir los caracteres y los números enteros y cadenas que definimos anteriormente. Construyamos y ejecutemos esto y obtendremos una confirmación de que el archivo ha sido efectivamente escrito. Y si navegamos a la ubicación de nuestro proyecto, podemos confirmar que el archivo data.txt ha sido escrito. Y si abrimos ese archivo, veremos el contenido de ese archivo.
En este programa, nuestro objeto de archivo out actuó de manera similar a como lo hizo Code en nuestros programas anteriores. Aquí estamos usando el operador de inserción para generar variables de cualquier tipo básico en este archivo. Esto funciona porque el operador de inserción en este caso se ha sobrecargado en el flujo O, del cual se deriva el flujo OF. Mira mi video sobre la sobrecarga de operadores para entender un poco más lo que está sucediendo con nuestro operador de inserción en este escenario. Ahora que hemos verificado que el archivo existe, ahora vamos a leer este archivo de nuevo en nuestro programa y mostrar el contenido en la consola. Voy a comentar lo que tenemos hasta ahora. Y de nuevo, definiremos algunas variables para almacenar los valores que están actualmente en el archivo. A continuación, usaremos fstream y crearemos un objeto infile y estableceremos el parámetro igual al nombre de nuestro archivo. Ahora usaremos nuestro objeto infile y usaremos el operador de extracción para almacenar los valores en nuestras variables previamente definidas. Y finalmente, usaremos nuestro code para mostrar cada uno de estos valores. Esto debería mostrar todo el contenido diferente en nuestro archivo. Ahora ejecutemos esto y obtengamos los valores de nuestro archivo o carácter X o entero double y ambas cadenas. La técnica que usamos en nuestro último ejemplo no funcionará si tenemos cadenas que contienen espacios incrustados o espacios en blanco. Tenga en cuenta que Sein no nos permite leer una oración completa o varias palabras después de que se ingresó un espacio. Para manejar estas cadenas en la entrada de archivos, necesitaremos escribir un delimitador específico después de cada cadena. Y también necesitamos usar la función getLine en lugar de que el operador de extracción para leer estos valores en. En este ejemplo, vamos a crear un archivo llamado poemas. Usaré el flujo y crearé un objeto de archivo derecho y llamaremos a este archivo poemas.txt. Y ahora usaremos nuestro objeto de archivo derecho para escribir nuestro poema. Construyamos y ejecutemos esto y guardemos nuestro poema y podamos confirmar que el archivo ha sido creado. Ahora que tenemos nuestro archivo, vamos a leer nuestro archivo de nuevo en nuestro programa e imprimir el contenido en la consola. Así que voy a comentar la parte del flujo OF y necesitaremos un par de variables para poder leer este archivo. Necesitaremos establecer un tamaño de buffer, por lo que definiremos una variable constantMax para almacenar el tamaño de nuestro buffer y estableceremos el tamaño del buffer igual a 80. Entonces, para extraer las cadenas del archivo, tenemos que crear un flujo if y leer de él una línea a la vez usando la función getLine, que también es miembro de fstream. Esta función lee caracteres, incluidos los espacios en blanco, hasta que encuentra la barra invertida n o el carácter de nueva línea. Y luego coloca la cadena resultante en el buffer suministrado como argumento. En este caso, hemos definido max como nuestro buffer. Ahora estableceremos nuestro buffer char y lo estableceremos igual a max. Ahora creamos un objeto de flujo if y llamaré a lee el archivo y lo establece igual al nombre de nuestro archivo, que es poems.txt. Ahora necesitaré un BioCoWow. Y la condición será mientras no estemos al final del archivo. Entonces, aunque el punto de lectura del archivo no es verdadero, vamos a usar nuestro objeto de archivo leído.getLine. Y vamos a pasar nuestro buffer como primer argumento y luego el tamaño del buffer. Esto permitirá que el programa lea cada línea de texto. Y esta declaración print imprimirá lo que está dentro de nuestro buffer y pondremos una nueva línea después de él. Así que este simple BioCoWow leerá cada línea del archivo siempre y cuando no se alcance el final del archivo. Y luego vamos a obtener cada línea y almacenarla dentro del buffer y luego generar lo que está dentro de nuestro buffer.
Así que construyamos y ejecutemos esto y el programa lee nuestro archivo points. txt y lo imprime en la consola. Otro método para leer y escribir archivos es usar el método de salida de caracteres y voy a definir una cadena. Y voy a establecer esta cadena igual a una cita. Siguiente, crearemos un objeto de archivo de escritura OFStream y lo llamaremos test.txt. Definiremos un bytecode for para imprimir el contenido del archivo en función del tamaño del archivo. Usaremos el método de tamaño de punto de cadena para determinar el tamaño del archivo e incrementaremos en 1. Dentro del bytecode for, usaremos el archivo de escritura .putMethod. Pasaremos nuestra cadena y estableceremos el método actual ahí para que podamos escribir cada carácter. Luego también imprimimos que el archivo fue escrito. También crearé un bytecode while que recorrerá nuestro archivo. Así que inicialice una variable de carácter y ahora estableceré el ifstream. Crearé un objeto llamado readFile. Así que construiré y ejecutaré esto y este mensaje de error dice que me falta el carácter de terminación. Así que agregaremos nuestros dos puntos de cierre al final. No lo ejecutemos de nuevo. Y obtenemos que nuestro archivo ha sido escrito. Ahora les voy a mostrar dos formas en las que podemos leer este archivo. Y voy a definir un carácter llamado che y voy a crear un objeto ifstream llamado readFile. Y estaré leyendo el archivo txt de punto de prueba. Definiré un bytecode while y establezca la condición igual al objeto del archivo de lectura. Entonces, mientras hay contenidos para leer, usaremos el método de obtención de punto del archivo leído y pasaremos nuestra variable de carácter y luego imprimiremos cada carácter y luego imprimiremos una línea final. Ahora ejecutemos esto y nuestro programa imprimirá el contenido de nuestro archivo de prueba de vuelta a la consola. Otro enfoque para leer caracteres de un archivo es usar la función rdbuf y este es un miembro de la clase AOAS. Así que comentaré esto y veremos la función rbuf. Comenzaremos con un objeto ifstream llamado readFile y lo pasaremos en nuestro archivo txt punto de prueba para input. Y ahora podemos hacer un code de escribir archivo.rdbufferObject. Y luego imprimiremos una línea final. Y con 3 líneas, podemos escribir el contenido de nuestro archivo usando la función rdbuffer. Veremos las sentencias try catch en este video y el manejo de excepciones en C++ consiste en las 3 palabras clave try, throw y catch. La sentencia try nos permitirá definir un bloque de código para que se pruebe en busca de errores mientras se está ejecutando. La palabra clave throw lanza una excepción cuando se detecta un problema y nos permite crear un error personalizado. La sentencia catch nos permite definir un bloque de código a ejecutar si se produce un error en el bloque try. Echemos un vistazo a un ejemplo simple que usa la edad como condición para ver si se debe generar un error o no. Comenzaremos con nuestro bloque try. Así que escribiremos try y abriremos el cuerpo de nuestra declaración try con llaves. Y vamos a definir un número entero para almacenar age. Y estableceremos age igual a 14. Ahora vamos a verificar para ver si nuestra edad es mayor o igual a 18. Y si la edad del usuario cumple con los requisitos, entonces se le otorgará acceso. Así que imprimiremos una declaración haciéndole saber que se les ha otorgado acceso. De lo contrario, si la edad no cumple con los requisitos, vamos a lanzar un mensaje de error. Así que en nuestro bloque else, vamos a usar nuestra palabra clave throw.
Y dentro de los paréntesis para nuestra palabra clave throw, pasaremos la edad de la persona. Y terminaremos con un punto y coma. Después de nuestro bloque try, definiremos nuestra condición de captura. Así que escribiremos nuestro catch. Y vamos a pasar un número. Y solo usaré para representar una excepción que se lanza. Y abriré el cuerpo de mi declaración catch. Y voy a imprimir acceso denegado, debes tener al menos 18 años. Y luego voy a imprimir la edad de la persona. Y voy a concatar mi al final. Así que usamos nuestro bloque try para probar nuestro código y ver si la edad es menor que 18. Si es así, lanzaremos una excepción y la manejaremos en nuestro bloque catch. Así que en el bloque catch, capturamos el error y luego estamos haciendo algo al respecto. Aquí, simplemente estamos imprimiendo un mensaje de error y también imprimiendo la edad de nuevo en la consola. Entonces, si la edad cumple con los requisitos de nuestro programa, entonces no se producirá ningún error. Y luego se omitiría el bloque catch en esa instancia. Construyamos y ejecutemos nuestro programa. Entonces, dado que la edad es igual a 14, obtenemos nuestro mensaje de acceso denegado. Y también obtenemos el valor de age. Así que cerremos esto. Y permítanme agregar otra línea final aquí. Y digamos que cambiamos la edad a 19 y ejecutamos nuestro programa. Entonces recibimos nuestro mensaje, tienes la edad suficiente y se te ha concedido acceso. Así que voy a cerrar esto y agregar una nueva línea al final de mi cadena. Así que también podemos usar la palabra clave throw para generar un número de referencia. Por ejemplo, un número de error o código personalizado para fines de organización. Entonces, en lugar de lanzar un error de edad, permítame comentar esto. Podría lanzar un simple 505, que es un mensaje de error. Así que construyamos y ejecutemos this. Así que cambiemos la edad de nuevo. Vamos a poner 16. Y construyamos y ejecutemos this. Y en mi declaración catch, comentaré que la edad relacionada es el mensaje de error. Así que este error de lanzamiento va con esta declaración code. Voy a copiar esto. Y voy a imprimir en su lugar el código de error. Así que esta declaración throw con mi código de error corresponderá con esta nueva declaración code. Construyamos y ejecutemos nuestro programa. Ahora obtenemos acceso denegado. Y obtenemos nuestro código de error que ha sido generado por nuestro bloque catch. Si simplemente queremos manejar cualquier tipo de excepción, podemos ingresar la sintaxis de 3 puntos dentro de nuestro bloque catch. Y esto manejará cualquier tipo de excepción por nosotros. Entonces, en lugar de pasar un número entero, podemos ingresar 3 puntos y luego comentar nuestro mensaje de código de error y ejecutar nuestro programa. Y recibimos nuestro mensaje de acceso denegado, que nos permite saber que necesitamos tener al menos 18 años de edad. En nuestros ejemplos anteriores, hemos dejado que la función principal maneje los detalles de la entrada y salida del archivo. Sin embargo, en un escenario más realista, sería más natural incluir las operaciones de entrada y salida del archivo como una función miembro de una clase en particular. Vamos a escribir un programa que usa sus funciones miembro para leer y escribir en un archivo, todos los objetos de la clase se almacenarán en el mismo archivo, y los nuevos objetos se agregarán al final de este archivo. Comencemos creando nuestra clase. Y vamos a crear una clase de persona simple. Y también incluyamos nuestro flujo F. Ahora vamos a crear una clase que almacenará nuestra información del paciente. Así que la llamaremos clase patient. Y vamos a crear algunas propiedades protegidas. Y vamos a introducir el nombre y edad de nuestro paciente. Por lo tanto, declararemos una cadena para el nombre y un número entero para la edad. A continuación, declararemos un especificador de acceso público para nuestros métodos públicos.
Y ahora vamos a obtener datos del usuario y también un método para mostrar los datos. Así que declararemos un método getData con un tipo de retorno void, y lo llamaremos getData. Y ahora vamos a pedirle al usuario que ingrese la información del paciente. Y vamos a usar nuestro método getLine para obtener la información. Y nuestro primer parámetro es nuestra SEIN y el segundo parámetro será el nombre real. En segundo lugar, obtendremos la edad y obtendremos la edad con una SEIN. El siguiente método que declararemos es el showDataMethod. Esto también tendrá un tipo de retorno de void. Y lo llamaremos showData. Esto mostrará la información del paciente. Así que imprimiremos el nombre y la edad en la consola. Ahora definiremos un miembro de datos para leer nuestra información del archivo que se crea. Esto tendrá un tipo de retorno de void. Y llamémoslo leer archivo. Y esto será una función miembro, así que solo tendré el tipo de retorno en mi parámetro y una segunda función miembro para escribir en el archivo. También declararé un método estático que devolverá el número de pacientes en nuestro archivo. Y llamaré a esto NumRecords. Ahora definamos nuestras tres funciones miembro. Comencemos primero con nuestro archivo de lectura. Y sabemos que necesitamos el tipo de retorno y el nombre de nuestra clase, luego nuestro operador de resolución de alcance. Y primero vamos a definir nuestro método de archivo de lectura. Y tenemos un número entero para nuestro parámetro. Y lo llamaré NP para el número de pacientes. Y ahora definamos el cuerpo. Y usaré el flujo if. Y solo nombraré esto en el archivo para el archivo que se leerá en el programa. Así que llamaremos a file.open. Y dentro de los parámetros para open, voy a llamar a mi fichero. Pacientes que dan T. Y el segundo parámetro, usaré la biblioteca de AOAS y llamaré al método binario. Así que esto lo convertirá en un flujo binario. En segundo lugar, llamaré al archivo in que busca y pasaremos nuestra variable temporal para el número de pacientes y la multiplicaremos por el tamaño de nuestro paciente. Así que esto moverá nuestro puntero de archivo a través del archivo. Y luego vamos a llamar al archivo .read. Y luego vamos a declarar un puntero char y hacer referencia a esta clase como el primer parámetro. Y luego vamos a llamar al tamaño del método en thisClass. Y esto leerá una persona. A continuación, definamos nuestro método de archivo correcto. Esto tiene un tipo de retorno de void, el nombre de nuestra clase, nuestro operador de resolución de alcance, y luego llamamos al método de archivo correcto. Ahora abramos nuestra función body. Y ahora vamos a crear un objeto de flujo of. Y esto será para nuestro archivo que se va a guardar el disco. Así que vamos a crear el flujo. Y luego vamos a llamar a nuestro antiguo archivo .abierto. Y esto abrirá nuestro fichero stream. Y el primer parámetro es el nombre de nuestro archivo, que es patients.diadd. Y el segundo parámetro nos permitirá añadir a este archivo. Así que necesitaremos el método AOAS, y vamos a llamar al método append.
Y luego vamos a usar lo que se conoce como un operador de tubería. Y luego vamos a llamar al método binario de AOAS. A continuación, vamos a llamar al antiguo archivo .writeMethod. Y el primer parámetro será un puntero char para el objeto actual. Así que usaremos la palabra clave des, luego llamaremos al método size para obtener el tamaño del objeto actual. Finalmente, definiremos el método numRecords. Y este método devolverá el número de registros de pacientes en nuestro archivo. Así que de nuevo, definiremos un objeto extreme y lo llamaremos enfao. Y llamaremos en el archivo .open. Y el primer parámetro será el nombre de nuestro archivo de paciente. Y nuestro segundo parámetro será nuestra llamada al método binario de AOAS, luego vamos a llamar al archivo .zip. Y el primer parámetro será 0 para comenzar desde 0 bytes hasta el final del archivo. Así que el segundo parámetro será AOASAN, que nos llevará al final del archivo. Finalmente, vamos a regresar y voy a hacer un molde aquí a int. Vamos a devolver nuestro punto en el archivo dígale a g. Y vamos a dividir esto por el tamaño de nuestro paciente. Así que ingresaremos paciente dentro de nuestros paréntesis. Y eso debería devolver el número de registros de pacientes en nuestro archivo. Así que ahora vayamos a enmain y creemos un objeto de paciente y lo llamamos p. Y también declararemos un carácter che. Y estoy usando un bucle DOA para obtener la información de nuestro paciente. Así que comenzaré con do. Y primero, vamos a pedirle al usuario que ingrese los datos del paciente. Y luego llamaré a pdart_getData. Y luego pdart_writefile para escribir esa información en el disco. Luego le preguntaré al usuario si lo haría como para ingresar otro registro. Y luego almacenaré la entrada del usuario dentro de mi variable char. Ahora definiré la condición para mi bioco wow. Y mientras char es igual a yes, si el usuario ingresa ahí, entonces el bucle continuará. Y continuarán ingresando registros de pacientes hasta que esa entrada ya no sea igual a i. Ahora voy a definir una variable llamada numberPatients y la estableceré igual a mi objeto patient. Y recuerde, definimos un método estático llamado numRecords. Así que podremos usar nuestro operador de resolución de alcance y llamar al método numRecords directamente usando el nombre de la clase. Y luego imprimamos el número de registros de pacientes. Finalmente, vamos a definir un biocall_for para imprimir cada una de nuestras historias clínicas de pacientes. Declararemos un counter. Y llamemos a nuestro contador j y establezcamos j igual a 0. Y mientras j sea menor que el número de pacientes, vamos a incrementar j en 1 dentro de mi biocall_for, voy a imprimir cada paciente en una nueva línea. Y usaré mi objeto p y llamaré al método de archivo de lectura. Y voy a pasar en mi contador j. Y luego llamaré a mi método showData para mostrar el registro de cada paciente. Y al final, simplemente imprimiré una nueva línea. Así que ahora hemos definido nuestra clase de paciente que puede escribir registros y leer ellos de vuelta en. Ahora construyamos y ejecutemos nuestro programa. Y me falta mi punto y coma. Así que agreguemos que. Y esta debería ser mi variable numPatients.
construyamos y ejecutemos de nuevo. Y nos falta nuestro punto y coma. Y también obtenemos otro error de que tenemos un vacío donde debería ser un número entero, ¿verdad? Así que cambiemos este tipo de retorno para nuestros registros NUMA int. Ahora que hemos depurado este programa, construyamos y ejecutemos. Introduzcamos nuestros datos de paciente. Y voy a introducir otro registro. Y cuando pulsamos y para introducir información adicional del paciente, el programa solo nos permite introducir la edad del paciente. Así que vamos a arreglar eso. Y antes de hacer eso, también voy a eliminar los pacientes que edad de archivo para que podamos tener un archivo nuevo y fresco. Voy a hacer un cambio en nuestra clase. Y en lugar de usar nuestro método de línea get para ingresar el nombre, voy a usar una C para ver que nuestra línea get está causando un problema al ingresar el nombre del paciente. También he localizado a nuestros pacientes que date file. Y seguiré adelante y haré clic derecho y lo eliminaré. Ahora construyamos y ejecutemos este programa nuevamente. Y vamos a introducir la inicial y el apellido de nuestros pacientes. Y ahora hemos introducido 3 registros. Y ahora voy a marcar no. Y nuestro programa nos hace saber que hay 3 expedientes de pacientes en el archivo. El primer paciente es J. Smith, edad 34, paciente 2, T. Green, 65. Y nuestro tercer paciente K. Edwards, edad 19. Así es como definiríamos una clase que puede leer y escribirse a sí misma en un archivo. Así que en este video, vamos a explorar las clases y funciones de plantilla. Y el programa que vamos a crear hoy intercambiará 2 variables, a pesar de la variable type. Entonces, en primer lugar, tenemos que declarar un template. Así que comencemos con nuestra palabra clave template. Y dentro de nuestros corchetes angulares, vamos a definir una clase de plantilla de tipo T. Ahora podemos definir nuestra función de intercambio. Así que el tipo de retorno de esta función será void. Y lo llamaré mi swap. Y nuestra función aceptará 2 parámetros. Entonces nuestro tipo será de tipo T, ya que no sabemos de antemano cuál será el tipo. Y usaremos el operador de desreferencia para acceder a nuestra variable. Así que la primera variable será A. Y la segunda variable será B. Y ahora podemos realizar nuestro swap. Así que vamos a definir otra variable C. Y usaremos T como nuestro tipo de datos de plantilla. Y vamos a inicializar C a A. Y luego simplemente vamos a establecer A igual a B y B igual a C. Y esto intercambiará nuestras variables. Ahora voy a hacer un CO que imprimirá las variables en la consola. Y vamos a imprimir el valor de A y B después de que se haya realizado el intercambio. Ahora que tenemos definida nuestra función de plantilla, ahora podemos declarar algunas variables dentro de endmain. Así que declararé una variable x igual a 21. Y una variable y igual a nine. También declararé un par de cadenas. Ahora que tenemos nuestras variables declaradas, podemos llamar a nuestra función de intercambio. Así que simplemente llamaré a mi intercambio y pasaré x e y. Y también lo llamaré de nuevo y pasaré en la cadena 1 y string 2. Y voy a poner una nueva línea al principio de mis declaraciones SEO para que se impriman en una nueva línea. Y también pondré una línea final después de mi declaración de impresión B. Ahora construyamos y ejecutemos esto. Y en un principio, x se pasó como nuestro primer parámetro. Entonces x sería equivalente a y equivalente a b y también la cadena 1 sería equivalente a nuestro valor a y la cadena 2 equivalente a nuestro b-value. Y cuando ejecutamos nuestro programa, podemos ver que los valores se han intercambiado en nuestra posición A o nuestro valor A ahora es 9 y nuestro valor B es 21. Y también en lugar de tener función antes del intercambio, tenemos la función de intercambio.
En este video, vamos a ver algo de sobrecarga de funciones y también funciones de plantilla. Ahora en C++, dos funciones diferentes pueden tener el mismo nombre. Sin embargo, el tipo de retorno o los parámetros podrían ser diferentes. Por ejemplo, vamos a declarar una función que calcula la suma de dos enteros. En este caso, el tipo de retorno de nuestra función sería de tipo int y el nombre de mi función sería sum. Voy a declarar dos parámetros de tipo int. Y recuerde, debido a que este es nuestro prototipo de función, no tenemos que poner una variable temporal. Así que terminemos esto con un punto y coma. Voy a copiar mi función prototype. Y ahora voy a definir esta función. Así que ahora tendremos que poner dos variables temporales, una será x y uno será y, abrimos nuestros paréntesis. Y dentro de esta función, devolveremos y la palabra clave return especifica que queremos que esta función nos dé el resultado de x más y. En cualquier función en la que el tipo de retorno sea cualquier cosa que no sea void, tenemos que usar esta palabra clave return. Si no lo hacemos, entonces nuestra función no funcionará. Voy a especificar mi llamada de función. Y voy a imprimir el resultado de la suma. Y necesitamos dos números para sumar. Entonces el primer número será 12. Y el segundo número será 3. Ahora construyamos y ejecutemos nuestro programa y obtendremos un resultado de 15. Ahora, si copiamos esta instrucción print e intentamos encontrar la suma, por ejemplo, de 13. $75 y 3.2, si intentamos construir y ejecutar esto, nuestro programa se ejecuta. Sin embargo, verás que se han eliminado los decimales, solo se está sumando el 13 y el 3. Entonces, para que podamos manejar la suma de dos números de coma flotante o valores en dólares, podemos sobrecargar o alguna función. Entonces, en este caso, usaré el tipo de retorno double. Y también llamaré a este nombre de función sum. Y así es como sobrecargamos un dándole el mismo nombre. En este caso, nuestra función aceptará dos valores double. Y aquí abajo, simplemente voy a copiar esta función y cambiar el tipo de retorno a double y también cambiar los tipos de variables a double. Así es como sobrecargamos nuestras funciones. Ahora, cuando construimos y ejecutamos nuestro programa, ahora obtenemos nuestro valor decimal, obtenemos 16.95. El compilador pudo determinar que desde esta segunda llamada a la función, aunque tiene el mismo nombre que la primera función, porque tenía dos dobles como argumento, automáticamente supo que debía usar la definición de la función sum sobrecargada que tiene un tipo de retorno de double. Una forma más elegante de lograr esto es usar lo que se conoce como una función de plantilla. Con las plantillas, podemos crear una sola función para trabajar con diferentes tipos de datos. Vamos a usar una función de plantilla para lograr el mismo resultado. Primero voy a comentar las funciones que tenemos hasta ahora. Veamos ahora cómo implementar una función de plantilla. Entonces una plantilla de función comienza con la palabra clave template y es seguida por los parámetros de la plantilla dentro de nuestros corchetes angulares. Así que dentro de nuestro corchete angular voy a poner el nombre del tipo. Esta es una palabra clave de C++ también y una T mayúscula para indicar un tipo genérico. T en este caso es un argumento de plantilla que acepta diferentes tipos de datos como int, float, string, etc. Ahora vamos a usar nuestro nombre de tipo genérico T como nuestro tipo de retorno. Y ahora vamos a declarar el nombre de nuestra función, que es sum. Y dentro de los parámetros, vamos a definir dos parámetros. El primero es num1. El segundo es num2. Y seguimos usando nuestro tipo genérico porque no sabemos de antemano qué tipo de valor tendrá num1 o num2.
Y ahora usamos nuestra palabra clave return y devolvemos num1 más num2. Y puede elegir poner esto entre paréntesis o no hacerlo. Entonces, cuando se pasa un argumento de un tipo de datos a nuestra función de suma, el compilador generará una nueva versión de esta función de suma basada en el tipo de datos que se ha ingresado en la llamada a la función. Ahora vayamos a nuestra función principal. Y en este caso, voy a declarar dos variables. Y llamaré a la primera int resultado y a la otra llamada double. Ahora voy a llamar a mi función de plantilla para valores int. Y voy a establecer mi int resultado igual. Y como voy a introducir valores int, especificaré que voy a usar valores int dentro de mis corchetes angulares. Y ahora puedo conectar mis argumentos a esta función. Y vamos a calcular la suma de 5 y 7. Ahora voy a imprimir el resultado. Así que voy a hacer una cd en result. Voy a copiar esto toda la sección y pégala a continuación. Y esta será nuestra llamada a la función de plantilla para valores dobles. Cambiaré el nombre de mi variable a double result. Y el tipo que usaré es de tipo double. Y voy a introducir algunos argumentos, usaré 12.59 y también 7.52. Y estos serán mis valores dobles. Y imprimiré mi resultado doble. Ahora construyamos y ejecutemos nuestro programa, y obtenemos el suma de nuestra función de plantilla entera call. Y también obtenemos la suma de nuestro tipo double template function call. El primer ejemplo de sobrecarga de operadores que vemos es la sobrecarga del operador plus. Y vamos a continuar con nuestra clase de distancia. Y vamos a sobrecargar el operador plus para agregar dos distancias. Así que anteriormente, teníamos un método que nos agregaba dos distancias. Y ahora vamos a crear un nuevo método que sobrecargará nuestro operador plus. Para hacer esto, necesitaremos el nombre de nuestra clase, distancia, y luego operador, que es nuestra palabra clave, y luego el operador que estamos tratando de sobrecargar, en este caso, plus. Y luego abrimos nuestros paréntesis. Y vamos a pasar en un objeto de distancia. Y vamos a usar nuestra palabra clave const. Así que esta es nuestra declaración de método. Ahora vamos a definir la función miembro para esto. Ahora vamos a definir este método. Así que fuera de la clase, escribiré el nombre de la clase, también necesitaremos el nombre de la clase de nuevo, debido a que el tipo de retorno de este método es el objeto de clase, escribiremos Scope Resolution Operator y seleccionaremos nuestra función de operador. Y ahora abriremos nuestros paréntesis. Y crearemos un objeto de distancia. Lo llamaré simplemente objeto de distancia. Y necesitamos nuestro const. Y ahora abriremos nuestros paréntesis y definiremos esta función. Así que primero, crearé un número entero para nuestros pies, y lo igualaré a los pies más nuestro objeto de distancia puntos pies. A continuación, declararé un float para las pulgadas y lo estableceré igual a pulgadas más nuestro objeto de distancia punto pulgadas. Y realizaré una comprobación para ver si y es mayor que 12 es mayor o igual que 12. Porque 12 pulgadas hacen un pie, luego disminuiré las pulgadas en 12. Y voy a incrementar los pies en 1. Finalmente, devolveré mi distancia.
Y esta distancia que se devolverá también tendrá parámetros para pies y pulgadas. Dentro de main, voy a definir tres distancias. Así que la distancia 1, 3 y 4, definiremos la distancia 2 abajo. Y luego llamaremos distancia 1.getDistance para obtener la distancia del usuario. Ahora definiremos nuestro distancia 2 objeto y pasar en dos parámetros para pies y pulgadas. Así que pasemos en 17.25. Y para nuestro objeto de distancia 3, vamos a igualarlo a la distancia 1 más la distancia 2. Y el más en este caso es el operador más que hemos sobrecargado. Y finalmente, establezcamos la distancia 4 igual a la suma de las tres distancias. Y aquí estamos usando varios operadores más. Finalmente, imprimamos estos valores en la consola. Entonces el primero será la distancia 1. Y llamemos al método de distancia de visualización de puntos. Y al final, imprimiremos una nueva línea. Así que copiemos esta declaración un par de veces más para que podamos mostrar todas nuestras distancias. Así que de 2, 3 y 4, y haremos lo mismo para nuestro método call. Vamos a probar nuestro programa. Así que construyamos y ejecutemos. Y ahora introduzcamos un valor de pies para la distancia 2. Así que voy a introducir 9 pies y 8,12 pulgadas. Y obtenemos nuestros valores, right? Así que obtenemos la distancia 1, 2, 3 y 4, obtenemos los pies y pulgadas correspondientes para todas nuestras distancias. Así que este es un ejemplo de cómo sobrecargaríamos el operador plus. En el módulo 3, observamos la biblioteca de plantillas estándar. Exploramos diferentes tipos de contenedores de secuencia y algoritmos. Analizamos la entrada y salida de archivos. Analizamos cómo manejar correctamente las excepciones en nuestros programas. Profundizamos en la herencia y el polimorfismo y observamos cómo los amigos pueden ayudarnos a hacer nuestros programas más flexibles. Y también exploramos algunos tipos diferentes de relaciones asociativas en nuestro modelo de programa.